Ya, entonces continuamos con la temática de la parte de instalaciones, ya vimos un poco lo que es normativa. Había quedado un pendiente un cuestionario esperando que le hayan contestado. Uno veo las calificaciones, pero ya cada uno ya sabe cuándo se sacó. Ahora vamos a la parte, tocar una parte específica de este documento, que es el cálculo de demanda, ¿no? Que es importante conocer para el diseño de instalaciones eléctricas. Entonces vamos con el documento y voy explicando poco a poco el mismo. Y haremos algunos ejercicios en base a, a esta diapositiva. En abril. Ya, cálculo de demanda. Voy a colocar modo presentación. Y todo está en base a normativa, ¿no? Todo lo que vamos a ver está en base a normativa, que es lo que todo tecnólogo debería conocer. ¿Sí? Entonces, el cálculo de demanda nos permite, al finalizar, por ejemplo, conocer la potencia máxima diversificada instalada en una vivienda, y mediante esto nos permite conocer la intensidad que conduce principalmente la cometida, que va desde el medidor al centro de carga, ¿sí? Entonces, haciendo el cálculo de la intensidad de esta cometida nos permite calcular el calibre. Entonces, es que la primera semana que hicimos ejercicio, habíamos hecho sumando, por ejemplo, las potencias en cada uno de los circuitos, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, en un circuito de iluminación tengo 20 lámparas, 10 fluorescentes, tanto de tanto, y sumábamos todas las potencias de cada uno de los elementos, ¿sí? Cuando se hace de esa forma, se conoce como potencia instalada, ¿sí? Potencia instalada. Sí, la potencia instalada es la sumatoria de todas las potencias de todos los elementos que conforman un determinado circuito, sin necesidad de considerarlos si están encendidos o apagados. Se consideran que estén todos funcionando al mismo tiempo. Esa es la potencia instalada, cuando sumo todas las potencias de los elementos que conforman un circuito. Pero ustedes saben que en la parte práctica, esto, los circuitos no están funcionando todo al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo en una sala 4 fluorescentes, de esas 4 fluorescentes puede ser que solamente la mitad esté funcionando, ¿verdad? Y las otras estén apagadas, ¿sí? De las 4, solamente 2 funcionan. No funcionan. Es decir, el 50%. Solamente el 50% ya en la parte práctica, ¿sí? Entonces, este concepto que determina la cantidad específica de elementos que están siendo utilizados, funcionando a la misma vez, se conoce como potencia demandada, ¿no? Potencia instalada disculpa un momento. Que le decía que potencia instalada es cuando todos los elementos estén funcionando al mismo tiempo, es decir, todos estén conectados. Y potencia demandada cuando solamente se toma en cuenta los que en verdad están funcionando. Puede ser el 50%, el 70%, el 80%. ¿Sí? Y de aquí determino 3 terminologías básicas. Lo que es el factor de simultaneidad o de demanda. Puede encontrarlo como FS o FD, que es lo mismo. Es el valor que determina cuántos dispositivos están activos simultáneamente en un circuito tablero. Y se mide en porcentaje, por ejemplo, que lo que yo le decía antes, ¿no? Yo voy a suponer que tengo 4 lámparas, ¿no?
Pero en las 4 lámparas solamente están funcionando a la mitad. ¿Sí? Solo el 50%. Este porcentaje que acabo de colocar es lo que se conoce como factor de simultaneidad o factor de demanda. El porcentaje de elementos que están funcionando. El segundo es lo que es la carga potencia instalada, que acabo de indicar en antes. Es la potencia total calculada de un circuito sin tomar en cuenta factores de simultaneidad. Es decir, en el segundo caso, que todos estén funcionando al mismo tiempo. ¿Sí? Como ya decimos en el ejercicio pasado. Y la demanda máxima diversificada o unificada, también en otros libros pueden encontrarlo, DMD, es la potencia calculada de un circuito luego de aplicar los factores de demanda. Es decir, que el DMD o demanda máxima diversificada va a ser igual al FS por, a ver, va a ser igual, sí, al FS por la carga instalada o potencia instalada. Entonces, el tercero es la multiplicación de los conceptos anteriores la factor de simultaneidad y de la carga instalada. Y esto aquí me va a salir en vatios o kilovatios, ¿no? Unidad de potencia. Entonces, con estos tres conceptos vamos a trabajar, ¿sí? En base a normativa NEC, que está basada en una normativa mayor que es la IEC 60647-1. ¿Está claro los conceptos para pasar a la siguiente diapositiva? Sí, profe. Ya, continuamos entonces. Entonces la normativa, para determinar los factores de demanda o simultaneidad, el porcentaje de elementos que tengan encendido, lo divide primero por circuito, ¿no? En una vivienda tenemos 3 circuitos básicos, ¿sí? Vamos a tener un circuito de iluminación, vamos a tener un circuito de tomas, toma corriente, y vamos a tener un circuito de cargas especiales, ¿no? Esos son los 3 circuitos básicos en una instalación eléctrica domiciliaria, ¿no? Y para terminar, por ejemplo, para parte de iluminación y tomas, ¿cuál es el factor de simultaneidad? Que nos indica la tabla, divide a las viviendas dependiendo el área de construcción, ¿no? Por ejemplo, aquí determina que una vivienda pequeña o mediana es aquella que tiene un área entre 80 y 200 metros cuadrados. Es una vivienda pequeña o mediana. Una vivienda mediana grande es la que tiene una medida entre 200 a 400 metros cuadrados. Y una vivienda especial es aquella que tiene un área mayor a 400 metros cuadrados. Porque en teoría, a mayor área de vivienda va a haber mayor puntos de salida, tanto de iluminación como de toma y puntos especiales. Entonces, para el primer caso, viviendas pequeñas o medianas, para los circuitos de toma, el factor de demanda va a ser una constante de 0.50. Y en el caso de iluminación, va a ser una constante de 0.70, como indica en la primera fila. Para las viviendas medianas grande y grande, el factor de demanda para circuito de tomas es 0.40 y para los circuitos de iluminación es 0.55. Y para el último caso, viviendas especiales, que son las que tienen mayores áreas de construcción, para los circuitos de tomas es 0.30 y para los circuitos de iluminación 0.53, ¿no? Estos valores son estables y constantes. Para las cargas especiales, en la parte de la normativa NEC, si ustedes ven en las cargas especiales, dicen que las cargas especiales son aquellas cargas que tienen un consumo mayor
o sobre los 1500 1500 vatios, ¿no? Todo elemento que consuma más de 1500 vatios, dice la normativa que es una carga especial. Entonces, así como las cargas de tomas y iluminación tienen su factor de simultaneidad, para el caso de estas cargas especiales también. Por ejemplo, si tengo una sola carga especial, el factor de simultaneidad es 1, ¿no? Esta aquí, bueno, esta no la queda en teoría porque a mí le indico por qué. Para una sola carga especial, 1. Para dos o más cargas que sean menores 10.000 kilovatios, la sumatoria de esas dos cargas, o más de dos cargas sean menores a 10.000 kilovatios, el factor de simultaneidad es 0.80. Para dos más cargas que estén los valores entre 10 kilovatios y 20 kilovatios, es decir, entre 10.000 vatios y 20.000 vatios, el factor de simultaneidad es 0.75. Y para dos o más cargas que sea mucho mayor a 20 kilovatios, 20.000 vatios, el factor de simultaneidad es 0.65. ¿Sí? Entonces, hay que tomar en cuenta la cantidad de potencia que van a consumir estas cargas. Pero, ya en la parte práctica, lo aconsejable es separar las cargas. Es decir, esto yo no lo ocuparía, ¿no? ¿Por qué? Porque las cargas especiales deberían tener un circuito independiente, no unir dos cargas especiales. Por ejemplo, si yo tengo un aire acondicionado y también tengo dos aire acondicionados, ¿sería adecuado que yo los dos aire acondicionados los coloque en un solo circuito, sí o no? ¿Ustedes qué piensan? No. No, profe, carga independiente. ¿Por qué no? Porque sus kilovatios dice que son de para dos más cargas. Si me baso en la tabla, sí pudiera hacerlo, ¿no? Puedo unir los dos, como dice, para dos o más cargas, sí pudiera hacerlo. Pero ya en la parte de práctica no es aconsejable hacer esto de aquí. ¿Por qué? Porque aparte de tener alto consumo, son elementos que están constantemente encendidos. Entonces hay que independizarlo. Yo haría para una sola carga, es decir, haría para un circuito de un aire y después para otro circuito de otro aire, independiente. No unirlos, ¿no? Y así si tuviese más elementos con cargas especiales. Aquí hay valores estimativos. Suele darse el caso, por ejemplo, que yo no posea específicamente qué valor consume cada elemento. Aquí me dan valores estimativos. Entonces yo como no sé, por ejemplo, tengo una cocina y yo no sé cuánto consume una cocina eléctrica. Como no sé el dato exacto, voy a valerme de estos estimativos. Por ejemplo, la cocina, un estimativo de la cocina eléctrica son 6.000 vatios, las duchas 3.500, hornos 3.000, calefón 8.000 y aire acondicionado 2.500. Si usted se va a la parte del NEC, también está esto que está aquí, ¿no? Creo que hay más datos de diferentes artefactos. Son estimativos en el caso de que yo no posea el valor exacto de la carga especial. Ahora, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Dice, si el área de una vivienda es 80 metros cuadrados, ¿no? Calcular la carga instalada, la CI, y la demanda máxima diversificada del circuito de iluminación de 120 voltios alternos que tiene 10 ojos de buey de 24 vatios y 5 luminarias dicroicas de 5 vatios. Entonces me pide el CI y el DMD. ¿Cómo saco el CI? Sumando todas las potencias que tengo en este circuito. Entonces tengo, por ejemplo, 10 ojos de buey de 24 voltios, 10 por 24, ¿no?
Entonces tengo solamente los tipos ojo de buey, tengo 240 vatios. Ahora las tipos dicroicas, tengo 5 de 5 vatios, 5 por 5. Serían 25 vatios. Entonces para hallar la carga instalada, sumo estas dos potencias, como está en la parte de abajo, ¿no? 6 va a ser la sumatoria de ambos datos, ¿no? 6, 240. Ay, disculpe. Más 25, 240. 25. Que son 265 vatios. Entonces, este valor es la carga instalada en este circuito. Y ahora, como ya hallo el DMD, que está en la parte de abajo, no sería que el DMD es igual, DMD es igual a la carga instalada por el factor de simultaneidad o viceversa, no que es lo mismo, ¿no? FC o FD. ¿Ya? El primer dato ya lo tengo, que son 265 vatios. ¿Cómo encuentro el segundo? El factor de demanda o simultaneidad. ¿Cómo lo encuentro? ¿Qué me dice? ¿Cómo encuentro el factor de simultaneidad o de demanda para ese circuito? ¿Me escucharon? ¿Me escucha? Jonathan, Sí, Johan. profe, pero ¿cuál sería la demanda máxima? Esa no la tengo todavía, tengo que hallarla. Me falta hallar el factor de simultaneidad o de demanda. ¿Cómo lo encuentro? Este que está aquí me falta hallar. O saber cuánto es. Este de aquí. El FD. Este ya lo tengo que son 250 vatios. ¿Me falta el FD o FS que es lo mismo? ¿Cómo lo encuentro? ¿O qué? ¿Cómo encuentro ese valor? Profe, yo creo que sabiendo de cuánto es un estimado de la demanda de las luminarias Claro, en base al área, ¿sí? hacia el área. Ese dato que nos da al principio, que es 80 metros cuadrados, yo sé que es un circuito de iluminación. Entonces, me voy a la tabla. ¿Cuánto era? 80, ¿no? Está 80, entonces una 80. vivienda en esta de aquí. ¿Sí? ¿Y qué Una circuito vivienda es? pequeña. Iluminación, ¿no? Es iluminación. Sería 0.70 para iluminación. Entonces, el factor de demanda simultaneidad es 0.70. Y solamente aplico, ¿no? Abajo dice DMD es igual a 265 por 0.7, ¿no? 0.70, que es lo que me indica la tabla. Entonces, mi demanda máxima diversificada va a ser para este circuito de iluminación 185.50 vatios. ¿Sí? Y así, por ejemplo, si tuviera tomas, también tomar en cuenta el área, ¿no? Por ejemplo, si fuera un circuito, esto no fuera de iluminación, si fuera solamente fuera de tomas, ¿cuánto sería el factor de demanda? Si fuera, si fuera un circuito de toma, me voy de nuevo a la tabla, ¿sí? Y en tomas para esta área es 0.50, ¿no? Iluminación 0.70 y toma 0.50. Si se dan cuenta, nunca los une, son datos separados, nunca hay que mezclar.
Los circuitos de toma e iluminación deben ser independientes, ¿sí? Tanto en la etapa de cálculo como en la etapa de conexionado. Siempre deben ser independientes, no se pueden mezclar. ¿Está entendido el ejercicio? ¿Alguna pregunta que tengan? Claro. ¿Preguntas? No. Y las viviendas especiales que no tienen el área. Toda vivienda tiene área, ¿sí? Por eso lo clasifica, desde la más pequeña hasta la más grande. Espérense. ¿Sí? Viviendas que van entre 80 hasta más de 400 metros cuadrados, que es la más grande. Ah, Profe, ya. profe, y una pregunta, ¿y si es menos el de 80 Lo cuadrados el toma área? como vivienda pequeña. Igualmente, se ¿Sí? toma el mismo valor. La Claro, lo misma. toma como vivienda pequeña. Hasta los 200 metros cuadrados. Entonces, esta tabla es muy importante conocer para sacar la demanda máxima diversificada. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? No hay más preguntas sobre el ejercicio. ¿Entendido? Ya, voy a suponer que tengo la misma vivienda, ¿no? Ya tengo este circuito de iluminación, pero ahora tengo un circuito de toma, ¿no? Y en este circuito de toma, ST, tengo los siguientes elementos. Tengo un ventilador de 150 vatios. Tengo una TV de 300 vatios. Tengo dos computadoras, dos laptops, de 350 vatios cada uno. ¿Qué más tengo? Si tengo esto de aquí en mi circuito de toma. Quiero saber cuánto es el DMD, demanda máxima diversificada. ¿Cómo lo hallaría? Sumando todas las cargas, profe. Ya haga el Mando la cálculo, carga de 150 más 300. ya haga el cálculo y me diga cuánto es el DMD. ¿Sí? Hagan el ejercicio y me diga cuánto es el DMD. O lo puede colocar en el chat. ¿Cuántos vatios es el DMD? Va culminando y van colocando en el chat cuánto le sale. Ya me dice compañero Plaza que le sale a 550 vatios.
Además, A también, mí me sale 805. ¿cuánto? 805. 805. Debería salir el mismo valor porque son los mismos datos. Entonces uno de los dos tiene mal. Verifiquen, por favor. Si se nos acaba el tiempo, nos conectamos de nuevo. Ya sale, a ver, 550, 1150 y 575. Todos están diferentes. Culminen los demás y envíen el valor que encontraron al chat. Y ahora sí se llama que es el DMD 805.
Se nos va a acabar el tiempo. Para hacer el ejercicio, desconéctense y conéctense de nuevo, por favor. Desconéctense y conéctense de nuevo.